¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Carl Jung decía que lo que no aceptas de ti se convierte en sombra y que esta sombra dirige tu vida si no la haces consciente. Hoy hablo con Natalia Borgesan, experta en Carl Jung, para entender exactamente qué es la sombra, cómo se forma, cómo se manifiesta y por qué conocerla e integrarla puede cambiar tu forma de amar, de relacionarte, de actuar y de estar en el mundo. Natalia Borgesan, buenos días y gracias por estar en Mientras Viva. María, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y muy contenta de por fin hablar de un tema tan fascinante. Todo el universo de Carl Jung es fascinante, pero vamos a empezar por este, ¿no? Un tema que nos afecta tanto a todos nosotros, seamos conscientes o no, que es la sombra. Vamos a empezar por el principio, si te parece, y la primera pregunta que te lanzo es la siguiente: ¿qué es la sombra de Carl Jung? Y sí, este es un tema fundamental, ¿no? Como esencial justamente para entrar en la obra de Jung y para entrar en el conocimiento de nuestro inconsciente, ¿no? De nuestra psique. Porque la sombra, por un lado, Jung la define como la totalidad de lo inconsciente, ¿no? Entonces tenemos que entender que para Jung el inconsciente abarca tanto el inconsciente personal, biográfico, ¿no? De una persona, como el inconsciente colectivo, ¿no? Que es este inconsciente universal, innato, es otro estrato, ¿no? Más amplio al que nos podemos abrir también. Además de eso, o sea, tenemos por un lado la sombra como la totalidad de lo inconsciente y también serían nuestros aspectos ocultos, no reconocidos o velados de nosotros mismos, ¿no? Nuestro inconsciente personal, que son aspectos que fueron reprimidos o que fueron rechazados por distintas razones, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Eso sería la sombra en principio, o sea, tiene que ver con nuestro inconsciente, ¿no? Entonces es el aspecto inconsciente de la personalidad, todos esos rasgos o actitudes que el yo consciente no reconoce como propios, ¿no? Entonces esa sería como la gran diferencia, ¿no? ¿Y de qué está hecha esta sombra? ¿Está hecha de heridas, miedos, carencias, necesidades, apegos emocionales? ¿Es todo esto? Es todo eso, sí, o sea, en gran parte la sombra se compone de todo eso, ¿no? De los deseos reprimidos, las tendencias inferiores, ¿no? La celos, envidia, lujuria, ira, fantasías, miedos, resentimientos. O sea, todo lo que afecta a nuestro autoconcepto, ¿no? Esta imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero también hay cualidades positivas en la sombra. Esto es importante saberlo, ¿no? Porque no es solamente lo negativo, sino que también hay cualidades positivas. Ya en un ratito voy a poner algún ejemplo. ¿Qué hacemos igual con las tendencias inferiores, ¿no? Lo que tendemos a hacer es a rechazarlas, ¿no? A alejarlas, a velarlas, porque son aspectos que no coinciden con la imagen que quisiéramos tener de nosotros mismos, ¿no? Por eso decimos que la sombra sería la contracara de lo que Jung llamó el arquetipo de la persona. La palabra persona en latín significa máscara, ¿no? Se refería a la máscara que usaban los actores en las obras de teatro y representaba el rol que estaban desempeñando. Entonces, decimos que el arquetipo de la persona es nuestra identidad egoica, sería nuestra personalidad, nuestro yo, y es lo más externo que tenemos, ¿no? Todo lo que mostramos al mundo, lo que vamos construyendo, la imagen que construimos para adaptarnos a la sociedad. Y nos vamos adaptando a nuestro entorno, ¿no? A nuestra cultura, entonces vamos formándonos esta máscara, ¿no? Y es necesario porque interactuamos con otras personas, interactuamos con el mundo y necesitamos tener esta máscara. ¿Se comprende? Sí, ¿Sí? sí, sí. O sea que la sombra es tanto lo bueno como lo malo que reprimimos. Y esta sombra se forma. ¿En qué momento exactamente se empieza a formar esta sombra? Y es casi como una necesidad, ¿no? Para poder vivir en sociedad o algo así. Claro, porque para justamente adaptarnos, como decía recién, esta función de adaptación a la cultura nos pide que vayamos civilizando estas tendencias inferiores, ¿no? Para poder interactuar con los demás o para ejercer ciertos roles sociales, ¿no? A veces profesionales, no somos de la misma manera en nuestra profesión que en nuestra casa o con nuestros amigos, entonces son como esos distintos roles que vamos desempeñando y nos van pidiendo ciertas características, ¿no? Con las cuales vamos formando esas máscaras. Entonces, a veces vamos ocultando rasgos que no coinciden con cierto rol, por ejemplo, con cierta imagen que queremos mostrar al mundo. Entonces vamos mandando a la sombra todo eso que no conviene, ¿no? Y el riesgo de esto igual es la sobreadaptación, ¿no? Como sobreadaptarnos a las exigencias del mundo y olvidarnos a veces de lo más íntimo, de nuestra esencia, ¿no? De esta parte más esencial nuestra. Pero sí, en la sombra van quedando como todas estas tendencias que son incompatibles con nuestra personalidad. Entonces esos contenidos los vamos rechazando, ¿no? Porque
bueno, son incompatibles, pero no desaparecen, ¿no? Y pueden cobrar cierta autonomía. O sea, la sombra cuando no la reconocemos, cuando no la podemos integrar, puede funcionar como una fuerza interna que sabotea justamente, ¿no? Que va interfiriendo en nuestra vida, que va generando conflictos. No porque quiera hacer daño, por decir así, sino porque exige ser vista, ¿no? Entonces, cuando la desconocemos, ahí la sombra puede como aparecer, boicoteándonos, ¿no? Hablabas de que incluso reprimimos los aspectos buenos, ¿no? Los talentos, los dones, las virtudes. ¿Por qué querríamos llevar al inconsciente nuestra luz? Bueno, es muy buena pregunta, porque en realidad vamos al ir creciendo, ¿no? Todos vamos creciendo, nos vamos adaptando a la sociedad, crecemos. Nuestra persona, nuestro ego tiene que ver con la familia en la que nacemos, los amigos que tenemos, la cultura en la que vivimos, ¿no? Vamos tomando aspectos de todo nuestro entorno, nuestro ambiente, y así vamos como desarrollando nuestra máscara, nuestra personalidad. Además, nos van pasando situaciones en la vida que nos van llevando a reprimir aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufrió bullying en la infancia, en la escuela, ¿no? Que es muy común vivir bullying o vivir ciertos acosos. Esas personas suelen ser personas que van desarrollando ciertas defensas, ¿no? Ciertos mecanismos de defensa y van dejando en la sombra la amabilidad, ¿no? O ciertas apertura hacia la receptividad, hacia el amor, porque están en una actitud más defensiva, ¿no? Porque el hecho que vivieron los llevó a eso. De esa manera es como un ejemplo claro, ¿no? Que se ve cómo queda en la sombra. O a veces, por ejemplo, la creatividad, ¿no? Se nace en una familia en la cual no se permite la creatividad o no está bien visto el arte, por ejemplo, ¿no? Porque es una familia, no sé, de abogados o de cierta tradición en la cual no es bien visto el aspecto creativo y entonces eso queda en la sombra. Y de repente una persona, a veces en una crisis de la mitad de la vida, se encuentra con que al final nunca desplegó esa parte, ¿no? Que estaba en potencia y bueno, y empieza a desarrollar la creatividad. Hay muchos pintores, ¿no? Que crecieron y que de grandes se convirtieron en artistas, ¿no? Descubrieron este lado, por ejemplo. También me viene a la cabeza a todos los niños, ¿no? Que se les dice que los niños no lloran, ¿no? Y no sé qué podrían desarrollar después, ¿no? Quizás tapen toda esa sensibilidad, o igual que el niño ese tan sensible, ¿no? Del colegio que se tachaba de raro y quizás pues reprima toda esa sensibilidad y talento, ¿no? Que tiene en sí mismo, ¿no? Exacto, sí, sí, en ese caso a la mayoría de los hombres les pasa, ¿no? Que su vulnerabilidad queda en la sombra, ¿no? Este aspecto más femenino, más vulnerable, más amoroso, termina quedando en la sombra y después hay que recuperarlo, ¿no? Hay que hacer como un trabajo para recuperar y poder integrar ese lado y ser cada vez más completos. Porque, o sea, por eso Jung dice que esta es una frase muy famosa, ¿no? Que cuando un estado interior no se hace consciente, acontece en forma de destino afuera, ¿no? O sea, lo que yo no hago consciente se va a manifestar afuera como destino. Porque cuando no reconozco un aspecto dentro mío, lo voy a vivir inconscientemente, de manera automática eso se va a manifestar, para que yo lo pueda ver, reconocer y lo pueda integrar. Entonces, los contenidos de la sombra se manifiestan a través de síntomas, de los actos fallidos, ¿no? Cuando decimos de repente algo que no queríamos decir, a través de una emoción, la angustia, o por ejemplo a través de los complejos, ¿no? Cuando se constela un complejo, que esta es una noción central también, ¿no? En la teoría de Jung, de hecho, se iba a llamar psicología de los complejos, ¿no? En un inicio, y después, bueno, terminó llamándose psicología analítica. Pero pongamos un ejemplo con los complejos, que también es un tema central y que es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Una persona que en la infancia, ¿no? O a lo largo de su vida fue viviendo, por ejemplo, ciertas heridas de rechazo, distintos episodios de rechazo, va conformando un complejo de rechazo y esa persona probablemente aprende a ser distante. Son personas que tienden a huir de los vínculos, se hacen como casi invisibles, ¿no? Como por miedo a ser rechazadas de vuelta, aprenden a tener todo ese camuflaje, ¿no? Entonces, es un mecanismo defensivo justamente para no vivir de vuelta ese sufrimiento, ese dolor del rechazo. Y eso les ayuda a sobrevivir de alguna manera, porque pensemos que siempre los mecanismos de defensa nos ayudan a sobrevivir, pero en un momento se vuelven muy disfuncionales para nosotros, ¿no? Y acá es cuando tenemos que hacer este trabajo para volver a funcionar de una mejor manera, ¿no? Con nosotros mismos y con los demás. Entonces, a esta persona que vive, que tiene un complejo de rechazo, de alguna manera lo ayudó a sobrevivir, ¿no? Esa forma defensiva, pero le impide crear nuevos vínculos de amistad, amorosos, vínculos sanos. Entonces, esa persona
ve la vida a través de los complejos, ¿no? Porque los complejos son como filtros para la vida, ¿no? Ese complejo de rechazo junto con otros complejos que se van a constelar también. Entonces se va creando como una máscara con determinadas características, ¿no? Que le permiten sobrellevar esa herida de rechazo. Y bueno, personas, como decía antes, pasan desapercibidas, tratan de no llamar la atención, aunque en el fondo desean mucho y necesitan ser vistas, ¿no? Pero tratan de ser invisibles. Entonces lo que queda en la sombra es la cualidad positiva de vuelta que hay que rescatar de la capacidad de recibir amor, de ser vistas, de ser aceptadas, de amarse, de abrirse a otro. Por eso en la sombra, bueno, encontramos estos talentos o dones también, ¿no? También estaba pensando en que creo que Carl Jung hablaba de la crisis de la mediana edad, ¿no? Es un momento en que la sombra sale a relucir, ¿no? Él hablaba de la primera etapa de la vida, ¿no? Que es donde el ego sale hacia el mundo, y luego la segunda etapa de la vida, ¿no? Que es ir hacia adentro, ¿no? Y mirar todo lo que escondiste, ¿no? ¿Crees que las crisis de la mediana edad tienen que ver con esto? ¿Con esa sombra escondida? Sí, tiene que ver con eso que, como lo acabas de contar, porque es esta primera mitad de la vida que es una forma de decir, ¿no? Hay personas que lo viven antes, otras personas lo viven después, pero muchas personas tienen esta crisis como este despertar espiritual, ¿no? Donde de repente empiezan a cuestionarse, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué tienen este trabajo? De repente no les gusta su trabajo, o formaron una familia y se separan de una pareja porque ya no sienten lo mismo. Y eso tiene que ver con una transformación, ¿no? Empieza como algo de adentro a llamar, hay como un llamado desde lo esencial. Y entonces toda esa máscara, todas esas cosas, toda esa personalidad, ese yo que fuimos construyendo a lo largo de la vida, de repente tenemos que empezar como a quitar capas, esa es el movimiento, ¿no? Entonces empezamos a sacarnos capas y empezamos a desidentificarnos, ¿no? Con estas máscaras, con estos roles. Y empieza a surgir de a poco algo de lo esencial, ¿no? Y entonces aparecen estas preguntas más ligadas a quién soy realmente, cuál es mi propósito en la vida, para qué estoy acá. Yo creo que hoy en día la humanidad está pasando muchísimo eso, ¿no? Cada vez hay más gente en este despertar espiritual y cada vez hay más personas en esta búsqueda del sentido, del propósito de la vida. Es una pregunta profunda, ¿no? Justamente el despertar espiritual, ¿no? El despertar de tantas personas que empiezan a cuestionarse la realidad y es como que es súper necesario y obligatorio pasar por esta sombra y quizás estamos en este momento, ¿no? En la humanidad pasando por la sombra, ¿no? Y saliendo todo, ¿no? Y por eso da esta sensación de crisis, ¿no? A nivel mundial. Sí, exactamente. Estamos como en una era donde, bueno, estamos llegando, bueno, desde la filosofía hinduista se habla de una era de Kali Yuga, ¿no? Porque yo soy instructora de yoga también y se habla como de esta época de mayor decadencia, ¿no? Estos, donde están los bajos instintos como más en auge que nunca, pero es una oportunidad también, ¿no? Podemos verlo como una oportunidad para renacer como humanidad, que es un trabajo, bueno, no fácil, ¿no? Es bastante difícil, pero es necesario, ¿no? Como atravesar este momento para poder después renacer y nacer a una nueva forma, ¿no? Como dice Jung, ningún árbol llega al cielo sin que sus raíces se hundan en el infierno, ¿no? Por eso es difícil, pero es necesario, es muy necesario. Y creo que estamos cada vez conectándonos más justamente con esta dimensión espiritual, ¿no? Con esta búsqueda de lo que Jung llamó el sí mismo, ¿no? Que es nuestra verdadera esencia, nuestro yo superior, le dicen a veces, ¿no? En otras corrientes. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy acá? Y Jung también abre mucho esta mirada porque él tuvo esta experiencia, ¿no? Que la cuenta en el Libro Rojo. No sé si tuviste la oportunidad de leerlo, de conocer algo del Libro Rojo, pero fue un libro que tardó bastante en publicarse porque él realmente en realidad no lo quería publicar porque es bastante controversial, ¿no? Pero él ahí cuenta todo su viaje interior, ¿no? Su confrontación con lo inconsciente. Él de repente le irrumpieron muchas imágenes, ¿no? Y tuvo todo un despertar bastante poderoso, bastante potente. Primero le surgía espontáneamente y después él dijo, bueno, yo voy a ir a esto, voy a empezar a conectarme con estas imágenes, a ver qué hay acá, algo me quiere decir esto, ¿no? Y empezó a desarrollar lo que después va a llamar imaginación activa. Y en esa confrontación con su inconsciente se empezó a dar cuenta de que había un llamado de su alma, ¿no? Porque él era un hombre muy intelectual, muy racional, muy académico, ¿no? Tenía toda su vida muy realizada, tenía su familia, bueno, había llegado, era muy exitoso, como que tenía todo, ¿no? Y sin embargo, no estaba como satisfecho. Entonces tiene este llamado y una de las visiones que él tiene es un desierto, ¿no? Él lo comenta en el Libro Rojo.
Entonces él ve su alma como un desierto, ¿no? Dice, al final, y su alma le pide, es como que le habla, ¿no? Y le pide que la reconozca. Entonces, este hombre tan racional de repente se encuentra, ¿no? Como con este llamado espiritual y dice, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? Me estoy volviendo loco, dice. Y en realidad está, bueno, es como su sombra, ¿no? Desde lo inconsciente, como ese llamado que está apareciendo, ¿no? Algo que había Mm. quedado en la sombra, ¿no? Que es este llamado del alma, este despertar espiritual. Claro, Carl Jung decía que para iluminarse, ¿no? De alguna manera hay que mirar la oscuridad, no la luz, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Muchos buscadores espirituales que incluso ignoran que tienen una sombra, ¿no? Y creen que la sombra es algo que se debe apartar, ¿no? Y pensar en en lo positivo, las buenas vibraciones, ¿no? Supongo que no es posible iluminarse dejando a un lado la sombra. No, es imposible. Eso, él habla de los peligros del alma, ¿no? The perils of the soul, dice él, cuando a veces nos identificamos, por ejemplo, justamente solo con lo positivo, ¿no? Hay como identificaciones solo con el aspecto luminoso, entonces ahí hay como una unilateralización, ¿no? Como que nos polarizamos hacia la luz y pensamos que, como decías vos recién, que la sombra no existe, ¿no? A veces también pasa que hay identificaciones con ciertos arquetipos, ¿no? Como, o inflaciones, ¿no? Le llama él como inflaciones psíquicas, como identificarnos con ser un sanador, o ser un chamán, o ser un curandero, ¿no? Y en realidad lo que hay atrás de eso es como una necesidad de integrar algo, ¿no? En relación a esa figura, ¿no? Porque, ¿por qué hay tanta necesidad de identificarse con ser un sanador o con tener ciertos poderes, por ejemplo, ¿no? Y ahí está la sombra, justamente manifestándose en esa inflación, ¿no? En esa identificación, por ejemplo. Incluso en los estados ampliados de conciencia, ¿no? Hay mucha sombra. Hablamos de experiencias cercanas a la muerte y la revisión de vida, ¿no? Cuando uno experimenta todo lo que hizo mal a los demás y ni tan siquiera lo sabía, ¿no? En vida, o como los estados ampliados de conciencia a través de una ceremonia de ayahuasca, respiración holotrópica. Son los llamados malos viajes, ¿no? Un poco es como está la sanación justamente ahí, ¿no? Sí. Lo importante de los estados ampliados de conciencia, yo trabajo con respiración holotrópica, justamente desde la psicología transpersonal, lo importante es ubicar el potencial curativo que tienen, ¿no? Y que no se convierta en un viaje de espejitos de colores, ¿no? Como decimos, como que sea una ilusión, como esto de, bueno, voy a una ceremonia de ayahuasca o voy a a un viaje con tambor, cualquier técnica que a mí me induzca un estado ampliado de conciencia que no se convierta en este viaje, ¿no? De evasión de la realidad, ¿no? De ver cosas y ver imágenes y quedarme ahí como en eso, sino que el potencial curativo que tienen es traernos justamente algunas cosas de la sombra para poder integrarlas, ¿no? Y eso tiene que ver con esto que acabas de decir vos, como reconocer las sombras, reconocer que no somos esas personas tan lindas que pensábamos que éramos, ¿no? Y decir, ah, bueno, mira, yo también siento envidia, yo también siento celos, ¿no? Y empezar a vernos esas partes. Ese es el trabajo más difícil, por eso es tan difícil trabajar con la sombra, esta autoobservación y empezar a autocuestionarnos, ¿no? Como decir, hacernos preguntas, ¿no? ¿No será que a mí también me pasa esto, ¿no? Que yo estoy viendo en otra persona. De hecho, es una de las formas de poder como reconocer la sombra, ¿no? Cuando algo nos molesta mucho a otra persona, no siempre, pero muchas veces pasa que cuando reaccionamos exageradamente frente a algo a la personalidad de otra persona o algo que hace otra persona, muchas veces ahí está nuestra proyección de la sombra, ¿no? La proyectamos y la ponemos en la otra persona, ¿no? Entonces nos molesta muchísimo algo que alguien hace, pero en realidad nosotros también tenemos algo de eso. No siempre, ¿no? Pero muchas veces sí pasa ese juego de espejos, ¿no? Cuando es exagerado, ¿no? Ahí has dado en el punto. Cuando es algo súper exagerado, forma parte claramente de la sombra, ¿no? Y también al revés, ¿no? O sea, a veces admiramos y nos fascinan cosas de una manera, bueno, pues totalmente idealizada de alguien, ¿no? Y justamente también quizás nos esté hablando de aspectos muy positivos que hemos escondido, ¿no? A lo largo de la vida. Exacto. Sí, sí, se proyecta lo negativo y lo positivo. Hay autores que le llaman la sombra dorada. Eso no lo dice Jung, pero le dicen la proyección de la sombra dorada, que es idealizar una pareja, ¿no? De repente encontramos una pareja, que eso pasa mucho en el enamoramiento, ¿no? En el principio de la relación, que el otro es lo mejor y nunca había encontrado a alguien como vos. Y eso se revive muchas veces, ¿no? Muchas veces uno se enamora de una manera que parece que es la última vez que le va a pasar. O a veces también se idealiza una figura materna, ¿no? Se ve la madre como sin ningún defecto, por ejemplo, ¿no?
Eso también pasa. Y bueno, sí, así como lo negativo, ¿no? Suele pasar más con lo negativo, pero sí hay muchas idealizaciones. Ya que has sacado el tema, hablemos de las relaciones, porque ¿en qué medida elegimos los vínculos, especialmente los de nuestras relaciones de pareja o la ausencia de ellas desde nuestra sombra, ¿no? Desde carencias, heridas no resueltas. Supongo que en las relaciones es donde proyectamos más nuestras sombras, ¿no? Qué fascinante. Es fascinante. Es que es donde se juega todo, en los vínculos, se juega toda nuestra realidad. A mí me gusta mucho la analogía con el espejo, porque en India también es un símbolo, ¿no? Esto de los espejos que nos muestran, bueno, todas las dimensiones de la realidad y donde vamos espejando nosotros. Y lo que está en nuestro inconsciente se va reflejado, o sea, por eso no podemos mentir ahí, ¿no? Y Jung también tiene una frase con el espejo muy linda, como el espejo no miente, ¿no? Entonces, yo elijo una pareja, o incluso las amistades, siempre desde algún lugar inconsciente, ¿no? Sin darme cuenta. Como dijiste, la carencia, por ejemplo, ¿no? Las heridas de rechazo, entonces de repente busco una persona donde me pueda sentir refugiada y de repente a veces se arman como estas relaciones medio simbióticas, por ejemplo, ¿no? Y ahí en las dos personas se juega algo, ¿no? Como que hacen como un enganche y bueno, se eligen desde ese lugar sin darse cuenta. A veces no hace ruido, porque a veces se puede atravesar toda la vida sin uno cuestionarse, ¿no? Realmente eso también pasa, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, que como que todos vamos a despertar y yo creo que en realidad muchas personas pueden atravesar la vida como sin siquiera darse cuenta, ¿no? De algún aspecto y que nada les haga como un ruido. Pero sí los vínculos son claves. Y sobre todo hoy en día que está mucho esta tendencia como de rápidamente huir de las relaciones, ¿no? Cuando hay algo que nos incomoda. Y yo siempre digo, las mejores relaciones, los mejores vínculos, a mí personalmente me pasó, que son los que atravesaron momentos de incomodidad, ¿no? De una manera constructiva, donde pudimos quedarnos, sostener esa tensión de la incomodidad y atravesarlo. Y eso es clave, ¿no? Fundamental, siempre y cuando no estemos refiriendo a mantener un vínculo, bueno, no me gusta tanto la palabra, pero como se suele decir, tóxico, ¿no? Siempre y cuando no sea un vínculo que realmente sea destructivo, ¿no? Sostener esa incomodidad es clave, porque ahí hay algo que está queriendo como, ¿no? Decirnos algo. Entonces, atravesarlo, decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Dialogar, ¿no? Abrir la comunicación, poder expresarnos. Ahí hay una transformación. Y yo supongo que cuando uno empieza a trabajar su sombra, también empieza a haber una necesidad diferente, ¿no? En cuanto a querer relaciones de pareja, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza a amarse a sí mismo y se siente más completo, esa necesidad de necesitar al otro para proyectar mi sombra desaparece, quizás. En realidad, el mecanismo de proyección es inevitable, ¿no? O sea, lo vemos como algo negativo, pero en realidad es el mecanismo psíquico por excelencia, dice Jung, ¿no? O Marie-Louise von Franz, que también es una junguiana muy famosa, también dice, no es algo negativo, el tema es, porque todo el tiempo proyectamos en el mundo, es la forma que tenemos de conocer el mundo también, o sea, hay una frase que dice, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos, porque todo el tiempo está filtrado por nuestras proyecciones. Lo que va pasando cuando trabajamos la sombra es que de alguna manera vamos como retirando un poco más esas proyecciones y vemos con más claridad, es como ir quitando velos, ¿no? Es como de repente en el enamoramiento se ve muy claro esto, ¿no? Los primeros 3, 6 meses, bueno, que la otra persona es lo mejor y todo parece perfecto, ideal, hasta que le empezamos a ver algo que no nos gusta, ¿no? Y ese es el momento decisivo, ¿no? Donde si me quedo en ese vínculo, lo puedo trabajar, voy negociando y empiezo a ver un poco más a la persona como realmente es. Y en las amistades también pasa, ¿no? Como, ay, de repente le veo a mi amiga algo que no le había visto este aspecto, ¿no? De repente sentí, no sé, que un día me envidió algo o que un día tuvo celos de algo mío. Y no se trata de que eso no exista, se trata de cómo lo atravesamos, ¿no? Bueno, no se trata de que, bueno, a mí no me pasa nada, como decíamos hace un ratito, ¿no? Como este rechazo de la sombra absoluta y pensar que somos seres de luz nada más y que no nos pasa nunca nada malo, sino que es reconocerlo, identificarlo y poder hacer algo constructivo con eso, ¿no? Por eso es importante el espacio terapéutico donde no se juzga, porque si yo juzgo, no digo, ay, juzgo lo que siento como negativo simplemente y lo rechazo, de vuelta lo mando a la sombra, ¿no? Entonces la idea es abrirme, reconocerlo, verlo claramente y bueno, poder integrarlo, ¿no? Porque las emociones como la envidia, la rabia, la agresividad, la culpa son malas en sí mismas.
Son emociones, las emociones son, ¿no? No son ni buenas ni malas, es como la mente la que hace como esa categoría. Lo malo es lo que lo malo o bueno sería en todo caso lo que hacemos con eso. Si yo siento envidia y empiezo a eh, envidio a una persona y tengo maldad, malicia y empiezo a desear que le vaya mal, y bueno, eso sí es lo que no es correcto, no está bueno, ¿no? Porque primero que me voy a destruir yo, además de hacerle daño a otra persona. En cambio, yo puedo decir, bueno, siento esta envidia. ¿Y por qué siento esta envidia? Ah, porque lo que hace esa persona me gusta mucho y a mí también me gustaría hacerlo. Ah, bueno, entonces me está indicando que hay algo en mí que quiero desarrollar. Y ahí yo transformé esa emoción. Y si la transformo de una buena manera, debería dejar de sentir esa envidia, ¿no? Eso es una forma como constructiva. Y lo mismo con todas las emociones, ¿no? Siento celos, bueno, porque quiero poseer al otro, tengo mucha posesión, puede ser que haya algún complejo atrás de eso, ¿no? De abandono y bueno, un montón de cuestiones que se juegan. Entonces no es, bueno, lo celo, voy a poseerlo, no le voy a dejar que salga, no quiero que vea a nadie, empiezo a revisar el celular, bueno, no hago nada de estas cosas, sino que digo, bueno, ¿por qué soy tan celosa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo esta necesidad de controlar? Y entonces puedo transformarlo y dejar de sentir eso, ¿no? O sentirlo de otra manera, sí, de otra manera, ¿no? ¿Y qué hay de los padres? ¿Cómo transmiten su sombra a sus hijos? Y se transmite de manera inconsciente, sobre todo cuando no hay trabajo interior, eso inevitablemente se va a transmitir, ¿no? Y se transmite en los primeros años. Entonces se va tejiendo desde muy chiquitos esto, ¿no? Como, porque en los primeros años no somos mucho más inconscientes, ¿no? Hasta los 7 años más o menos los niños como que hay, predomina lo inconsciente. Y los padres, bueno, cuando no hay trabajo interior, como decía, se van transmitiendo, ¿no? Patrones, casi sin darse cuenta. Y se repite, la sombra se repite. Por eso decimos que cuando trabajamos, cortamos, ¿no? Como cortamos, limpiamos como hacia atrás las generaciones y también permitimos que por lo menos ciertas cuestiones no pasen a las nuevas generaciones, pero se transmite de forma inconsciente. Me estoy acordando que en la facultad me habían contado el caso de una nena que tenía mutismo selectivo y bueno, después de lo voy a poner muy cortita, ¿no? Historia larga, corta. Ella tenía mutismo selectivo y bueno, la psicóloga no encontró ninguna causa, no había pasado nada para explicar ese mutismo. Entonces llama a los padres y les pregunta a ellos, ¿no? Dice, bueno, háblenme a ustedes. ¿Quién de ustedes tiene algún tema, ¿no? Para que nunca dijo? Y entonces el padre ahí se larga a llorar y cuenta un episodio muy traumático que había vivido, que ni siquiera la mujer de él lo sabía. Y después de contar eso, la nena empezó a hablar. Entonces fíjate cómo un patrón se fue transmitiendo, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Esta herencia transgeneracional también a veces viene de generaciones anteriores incluso, ¿no? Patrones repetidos de abuelos. Bueno, se habla mucho de las constelaciones familiares también, ¿no? Pero existe, ¿no? La herencia transgeneracional. Qué bueno, o sea que trabajar la sombra es casi como una responsabilidad, como una responsabilidad social, ¿no? Porque lo que no resuelvo en mí, lo que no sano en mí, lo voy a proyectar en mis hijos, mis amigos, mis parejas, ¿no? Etcétera. En el mundo en general, sí. Uy, yo tuve un maestro que me dijo, no podemos darnos el lujo de estar proyectando nuestro inconsciente, ¿no? Porque es como el lujo de andar por la vida como proyectando nuestra sombra. Sí, es una responsabilidad, porque nos hacemos más responsables de nosotros mismos. Y el proceso de individuación, muchas personas dicen, bueno, pero este trabajo interior nos lleva como a ser muy individualistas. Hace poco me preguntaron, ¿no? Y eso en realidad es cuando el trabajo interior es mal entendido, ¿no? Mal comprendido, porque un trabajo interior bien hecho, ¿no? Cuando estoy en un proceso de individuación, trabajando mi sombra de una manera constructiva, eso me lleva a ser mejor persona y a tener mayor responsabilidad y a conectarme mejor, de una mejor manera, con todo, con el entorno, con mis vínculos. Así que sí, es súper importante. Es fundamental, sí. Te cambia la vida, ¿no? Casi trabajar tu sombra. Sí, sí, cambia la vida, se transforma. Igual está bueno tener en cuenta que nunca se termina tampoco, ¿no? Como Jung decía, yo no conozco ninguna persona individuada, por eso lo importante es el viaje, ¿no? No tanto la meta, sino el proceso. Y nunca sabemos qué nos puede detonar algo de la sombra, ¿no? Yo de repente puedo tener mucho trabajo interior, pero me pasa alguna situación en la vida o conozco una persona que algo que hace me detona, me hace estallar algo de mi sombra que no había visto. Y también es un trabajo en espiral, entonces pasamos por lugares muchas veces a veces, ¿no? Como vamos quitando muchas capitas de un tema, de un complejo, de vínculos con la madre que se trabajan una y otra vez y otra vez.
Y es así porque pasamos cada vez renovados por ese lugar, ¿no? Bueno, estaba pensando que incluso puede haber personas que eviten relacionarse con el mundo externo para evitar mirar de cara a su sombra, ¿no? Porque duele, imagino que duele. Cuando descubres tu sombra, me imagino que es cuando pasan pues las noches oscuras del alma y todas las crisis existenciales, ¿no? Porque debe ser un proceso nada fácil. Sí, por eso la analogía con la bajada del inframundo al infierno, ¿no? Como, pero lo bueno es que salimos renovados, si hacemos un buen trabajo, salimos renovados, ¿no? Como hay un renacimiento, un renacer. Pero es importante hacer un buen trabajo, ¿no? De integración. A veces podemos solos y a veces también necesitamos herramientas o personas que nos acompañen, que nos guíen, ¿no? Porque no, hay muchos engaños, ¿no? Muchas trampas también. Entonces a veces nos queremos convencer de ciertas cosas y por más que nos digan, nos traten de hacer ver algunas cosas, tardamos un poco, entonces no es tan simple, ¿no? A veces ver la sombra, es difícil verse esos aspectos de uno mismo, ¿no? ¿Y cómo podríamos hacer un buen trabajo sin una persona que nos guíe, sin un maestro, sin un guía, sin un analista? ¿Es posible hacerlo uno solo? Yo creo que sí es posible muchas veces, no siempre, todos tenemos cuestiones, siempre hay limitaciones y tenemos que reconocer las limitaciones, eso es importante, pero sí creo que se puede hacer un trabajo de cuestionamiento, pero tiene que ver con una actitud, ¿no? Con una predisposición. De hecho, Jung también, y creo que casi todos los terapeutas nos pasa a veces que, bueno, hay pacientes que avanzan muchísimo, otros que a veces les cuesta mucho más. Y la diferencia radical es la actitud que tienen, ¿no? La actitud más activa, una predisposición como de, no quiero, quiero cambiar esto, no me gusta esta actitud, me di cuenta que ese darse cuenta, que es tomar conciencia, es clave, ¿no? Como ese despertar también de la conciencia, que sucede también, ¿no? El despertar de la conciencia. Y cuando sucede, algo, no, hay un llamado, algo que nos empieza a hacer ruido y empezamos a cuestionarnos. Entonces, es cuestionarnos, ¿no? Empezar por cuestionarnos, esa es una forma. En vez de echarle la culpa a los demás todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Porque siempre es más fácil verlo en el otro, ¿no? Ver en el otro lo que hace mal o pensar, bueno, la culpa la tiene mi papá, mi mamá, o pensar que uno nunca hace nada malo. Hay algo raro en eso, ¿no? Entonces, empezar a cuestionarnos, como abrir preguntas, eso es una forma que ayuda, ¿no? ¿No será qué me pasa con esto, ¿no? ¿Por qué me enoja tanto? Bueno, en el enojo hay una clave fundamental también. Cuando alguien me dice algo que a mí me enoja muchísimo, no siempre, porque el enojo puede estar marcando muchas cuestiones, pero a veces cuando nos enoja mucho algo que alguien nos dice, es porque nos está descubriendo, nos está dejando al descubierto con algo. Entonces, o te puede haber pasado de vos decirle algo a alguien y que se enoje mucho, ¿no? Y bueno, no quiere reconocer, no quiere ver eso. Si soy yo la que me enojo, está bueno preguntarse, bueno, ¿por qué me enojé tanto, no? ¿Por qué esta sobrereacción? ¿Qué pasó? Que es lo mismo que pasa con los complejos, hay una sobrereacción, hay una reacción desmedida en relación a lo que, al estímulo que hubo, ¿no? Que no fue para tanto. Entonces esa es una clave también. Claro, supongo que hoy en día las redes sociales también están amplificando todas nuestras sombras, ¿no? Sí, y también se generan nuevas sombras. El mundo se complejiza cada vez más, ¿no? Se va complejizando cada vez más. Y también la sociedad, la cultura va generando nuevas formas, nuevas sombras, sí, se va complejizando. Ahora, por ejemplo, todo se habla mucho del déficit de atención por la sobre hiperestimulación que hay, no solo los niños, los adultos también. Entonces eso genera una falta de concentración y la concentración es una clave del proceso interior, fundamental también, que la hablan en las tradiciones, la alquimia. Necesitamos concentrarnos porque eso encausa nuestra energía, ¿no? Yo me concentro para tener una meta, necesito concentrarme y cada vez hay más distracciones, más distracciones. Y la información para mí es como, hay que saber utilizarla, ¿no? Y es como una espada de doble filo, ¿no? Porque mucha información también puede generar una dispersión o a veces no se puede ir integrando de una manera adecuada. Entonces, de repente como me enredo con tanta información y un autor dice una cosa, otro autor dice otra y ya no sé quién dijo qué y ya no sé con qué tiene que ver lo mío. Entonces, yo siempre digo como despacio, ir de a poco integrando, ¿no? Conocer la capacidad que cada uno tiene. Es muy personal. El viaje interior es muy, muy personal. Entonces, todas las teorías son mapas también, ¿no? De hecho, leemos de complejos y hay muchos autores hablando de complejos. Son todo teorías y tenemos que saber empezar a discernir qué resuena conmigo, qué tiene que ver conmigo. A veces no es para nosotros, no es para otra persona. Eh, Eso me parece importante también.
Empezar también a escuchar, ¿no? Escuchar también cómo se expresa el cuerpo, ¿no? Caída del cabello, angustia, depresión, pereza, autosaboteo, procrastinación. ¿Cuántas cosas están hablando de manera fuerte y ni siquiera les prestamos demasiado atención, ¿no? Quizás vamos al médico y nos lo tapan con una pastilla o no sé, o lo vamos evitando, ¿no? Como podemos, pero sí, yo creo que escucharnos y el silencio también son un buen tándem para el trabajo interior, ¿no? Sí, súper importante. Lo que pasa que la mayoría de las personas está como, es muy amiga de su sombra, ¿no? Es como si son, está tan cerquita la sombra a veces, está tan cerquita que no nos damos cuenta, ni siquiera que la tenemos. Entonces, y estamos muy familiarizados, nos acostumbramos, se naturaliza muchas veces. Entonces, eh, hay otra forma también que es cuando las personas dicen yo soy así. A mí eso, yo siempre digo, hay que tener, no, no, yo soy así, no voy. Bueno, cuando una persona dice eso está muy identificada con un rasgo y probablemente haya algo ahí que hay que trabajar, ¿no? Pero es como que no se quiere soltar, entonces no, no, déjame que yo soy así. eh, y, y justamente, bueno, hay algo ahí para ver. Sí, son todas formas, ¿no? Que estar atentos a la escucha de nosotros mismos. Y sí, el cuerpo totalmente, porque se hace cuerpo. Los síntomas hablan también, ¿no? Son símbolos en donde se está expresando algo de la sombra también. Por lo tanto, ¿dirías que la sombra es una de las grandes fuentes de sufrimiento del ser humano? Sí, totalmente. Es como se dice en el yoga, es la ignorancia, ¿no? ¿Cómo sería la ignorancia? ¿Y cómo se cura, digamos, esa ignorancia? Con el conocimiento, ¿no? Con el conocimiento de uno mismo y de quién soy realmente, ¿no? Con eso, con el conocimiento, conociéndome y pudiendo como iluminar esos aspectos que están en la sombra. En última instancia se habla como de llegar a esta esencia, ¿no? De llegar a quien verdaderamente somos. Pero sí, es la base de todo, por lo que si te das cuenta por todo lo que vamos hablando, es lo inconsciente, ¿no? Y encima, bueno, personal y lo colectivo, ¿no? Se abre encima a la sombra colectiva, que bueno, es algo ya más complejo, ¿no? También se constela una sombra colectiva, ¿no? Son estos rechazos en masa, ¿no? Cuando rechazamos colectivamente algo, ¿no? Claro, respecto a la sombra colectiva, supongo que representa también el mal y la crueldad en este mundo, ¿no? Sí, o sea, tiene relación con eso. Es un ejemplo muy fácil para verlo, es la Casa de Brujas, ¿no? La Inquisición, este rechazo que hubo, ¿no? Y bueno, de esta persecución. Ahí son sombras colectivas, ¿no? Donde se rechaza algo en vez de tratar de comprenderlo, integrarlo, asimilarlo, ¿no? Lo mismo que pasa a nivel individual, a nivel colectivo. Y los abusos, ¿no? De los niños por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Una institución que reprime la expresión sexual, corporal y ahí tienes la sombra, ¿no? Supongo. Totalmente. Sí. ¿Por qué un Dios bueno crearía el mal en el mundo? ¿Qué pensaba Carl Jung de esto? Bueno, esa es, creo que es la gran pregunta con la que él, que no sé, que él creo que no la resolvió, ¿no? Porque él en toda su obra se pregunta mucho sobre el mal, sobre el bien y el mal, ¿no? Y por qué el mal fue tan dejado de lado por nuestra cultura. Y para mí es interesante pensarlo en relación a otras culturas, bueno, en el hinduismo, ¿no? Donde los dioses, hay múltiples dioses, ¿no? Y sí abarcan este aspecto más de la sombra y de lo que nosotros llamamos la oscuridad, ¿no? Está más integrado, lo vemos más integrado. En cambio, en nuestra cultura hubo como una polarización, ¿no? Como hacia el bien supremo y se dejó de lado la sombra. Y como decíamos recién, reprimirla no funciona, ¿no? Reprimir es como forzar, es como una olla a presión, en algún momento eso explota, estalla y bueno, y termina sucediendo de la peor manera, porque eso es lo que pasa, cuando yo no puedo ver mi sombra, me estalla, me explota, termino siendo impulsiva, termino de repente... Entonces, por eso, al trabajarla, soy cada vez más dueña de mí misma, ¿no? Me voy como gobernando un poquito más a mí misma. Sí, siempre con humildad, creo, ¿no? Y saber que nunca es un trabajo definitivo y que no me conozco totalmente, porque esa sería un engaño también, sería una trampa, ¿no? Y me creería iluminada, por ejemplo. Esa sería una inflación psíquica, ¿no? Ya estoy iluminada, no tengo nada más que trabajar. ¿Qué pasan, A veces esas cosas pasan, ¿no? Como no, yo no necesito hacer ningún trabajo interior, a mí no me pasa nada, ¿no? Y bueno, ahí hay como una desconexión, ¿no? Tiene que ver también con estructuras, con formas en realidad, ¿no? Como hay personas que son tienen más tendencia hacia el mundo interior, otras personas tienen más tendencia al mundo exterior, ¿no? Eso tiene que ver con la extraversión, introversión que decía Jung también. ¿Crees que Dios tiene su propia sombra?
Quizás somos nosotros la sombra de Dios. Es una pregunta que yo todavía no termino tampoco ni de responderme, me parece como algo complejo, ¿no? Como esta pregunta por el bien y el mal, ¿no? Como qué pasa realmente. Y porque esta imagen crística o búdica en realidad, de la conciencia crística es una conciencia que está iluminada, ¿no? Donde pareciera que hay un estado como de armonía absoluto. Pero no sé, no podría responderte eso. Pero sí me parece como está bueno como dejar abiertas esas preguntas también, ¿no? Porque nos van como llevando a investigar, a explorar, ¿no? Y yo siento que estamos, es como un gran misterio también el universo que todavía nos sigue como abriendo estas preguntas, ¿no? Para seguir como explorando. Esa dimensión espiritual que es la más, me parece la más compleja, ¿no? Y la más simple a la vez, porque abarca también, eso es importante, ¿no? Como es simple y es complejo a la vez, eh, tiene que ver con esta paradoja también, ¿no? Con abrazar la paradoja, pero sí es importante que empezar a aceptar, ¿no? Que la sombra existe, que el mal es parte de la vida, y empezar a poder hacer algo con eso, ¿no? Y no simplemente rechazarlo como se hizo mucho tiempo atrás. Ahora es más común hablar de esto, pero antes no era tan común. Y de hecho la iglesia se tomó el trabajo de erradicar eso, ¿no? O de convertirlo en los pecados, ¿no? Y culpabilizarnos. Y simplemente como ponerlo de ese lado es muy enferma, ¿no? Enferma mucho porque entonces lo que hacemos ahí es como una represión, ¿no? Como, ay, no puedo sentir nada, como... Y ahí se reprime todo, se reprime la sexualidad, todo se reprime, ¿no? En cambio, cuando lo vemos, lo podemos liberar. Hay una frase que me encanta que dice, la paradoja es que cuando me acepto como soy, entonces puedo cambiar, ¿no? Quien mira hacia adentro despierta, ¿no? Claro, quien mira hacia adentro despierta, quien mira hacia afuera sueña. Y lo que más tememos es como, también como se dice, ¿no? La cueva es donde está el tesoro, ¿no? Donde más tememos entrar, ahí es donde está la mayor transformación. Por eso decía, sostener vínculos incómodos a veces se transforman en los mejores vínculos después, ¿no? Porque hay mucha transformación, hay mucho aprendizaje, y son las experiencias que más nos permiten transmutar y crecer. No, con eso crecemos. Si no hay tensión, yo no crezco. Si yo me mantengo en la zona de confort, en el refugio, no hay crecimiento ahí, no hay tensión. Estamos en un mundo dual de opuestos, ¿no? Entonces, el centro es la armonía, es hermoso y siempre tenemos que ir buscando, ¿no? El centro, pero el equilibrio es dinámico. Y en este mundo siempre vamos a estar oscilando, ¿no? La clave es cómo nosotros vamos en esa danza moviéndonos, me parece, ¿no? Qué bonito. En las tradiciones espirituales se habla de trascender el ego, se habla de que no somos pensamientos, no somos sentimientos, somos el que observa. ¿Qué relación tiene esto con la sombra? Porque parece que desde la espiritualidad te están diciendo esto, ¿no? No pienses, no observa, ¿no? No trabajes tu sombra. Bueno, no sé, quizás estoy exagerando con esto, pero lo siento un poco así. No sé qué relación hay entre trascender el ego y la sombra, ¿no? Un concepto tan espiritual y un concepto tan psicológico. No, buenísimo, buenísima la pregunta, porque partimos de dos cosmovisiones completamente diferentes, ¿no? Primero, tiene que ver, o sea, el proceso de individuación es llegar a ser quienes somos, tiene que ver con esto, como quitarme la máscara del ego, de la personalidad egoica, pero eso fue bastante mal interpretado también, ¿no? Como primero que para perder el ego, en todo caso, hay que tener uno, ¿no? Hay que estar bien enraizado. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, experiencias, ¿no? Entrar en estados ampliados de conciencia, que ahora hay mucho esta búsqueda, tenemos que tener un ego que pueda soportar esa experiencia también, ¿no? Porque somos espíritus encarnados en la materia, ¿no? Estamos teniendo una experiencia terrenal, es importante tener en cuenta eso porque es parte de la sombra de este despertar espiritual, ¿no? De esto de que parece que todo es espiritual. Eh, bueno, haciendo como una introducción, pero yendo más a lo que me preguntabas, eh, son como visiones muy diferentes y es interesante que muchas filosofías orientales tienden más como a no tienen tantas palabras en sus pensamientos, creo yo, ¿no? Y no tienen como esta estructura tan de tanto palabrerío, ¿no? Y sí es más una cuestión de la meditación, ¿no? De esta absorción en la meditación y de dejar que fluya. Y a esto a Jung le gustaba mucho, lo trata en El secreto de la flor de oro, en ese texto del secreto de la flor de oro, él dice que dice, ¿cómo hacen estos filósofos para dejar suceder, dice psíquicamente? Ellos no hacen nada, dice. En cambio, nosotros en Occidente todo tendemos a llevarlo a una técnica, dice, ¿no? Eh,
Entonces eso es fascinante, ¿no? Como este wu-wei, como dejar suceder. Pero es complejo a veces para nosotros más occidentales, por decir así, porque bueno, tenemos otra forma, ¿no? Entonces hay como que ir de a poquito entrando en esa otra forma. Y también tener en cuenta que en realidad muchos textos, incluso del yoga, son textos bastante técnicos, ¿no? Hay una técnica, no, no es que no exista una técnica, pero se entienda lo que va, ¿no? Como esta absorción en la meditación y hace que se disuelva. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo sostenido. Eso es lo más importante, porque muchas personas piensan que se van a sentar una vez a meditar y listo, y no. En realidad tiene que ser un trabajo continuo, ¿no? De entrar en ese estado y bueno, no es tan simple, ¿no? A veces, pero es muy interesante, ¿sí? Y el ego no tiene que ver para mí simplemente con no tener ego, ¿no? Porque el ego lo necesitamos para estar en el mundo. Ahora yo estoy hablando acá con vos, estoy haciendo un video, cuando estudio, cuando tengo pacientes, hay una personalidad que se está comunicando con el mundo que la necesito. Lo importante me parece que es que pueda reflejar eh, lo más, o que pueda reflejar lo mejor que pueda esa esencia, ¿no? Que refleje algo de esa esencia, ¿no? Y no sobreadaptarme al mundo, ¿no? Como decía Krishnamurti, ¿no? Es estar adaptado a una sociedad enferma, pues enferma, ¿no? No está bueno. Entonces, no sobreadaptarnos, ¿no? Y que pueda reflejar algo de esa esencia. Bueno, vamos a hablar también de una cosa tan fascinante como los sueños. Supongo que son una fuente maravillosa, ¿no? Para donde se reflejan todas nuestras sombras. Y bueno, los sueños, a ver, una de las formas en que se manifiesta la sombra muchas veces es en figuras de nuestro mismo género, ¿no? Si yo soy mujer, muchas veces la sombra se manifiesta en una figura mujer femenina, por ejemplo, y el hombre en masculino. Esa a veces sucede, no siempre, como dije antes, ¿no? Pero muchas veces sí sucede. Y nos van a mostrar rasgos de la personalidad complejos. Cuando un trabajo que podemos hacer con los sueños, cada vez más me doy cuenta que los sueños parece una elaboración de la vida cotidiana, ¿no? Continuamente. Es como que aparece mucho del resto diurno, pero a través de eso hay un mensaje. Entonces lo que podemos hacer cuando aparece algo, todos son símbolos, ¿no? O los personajes son símbolos, los escenarios son símbolos, todo es un símbolo. Un símbolo es algo que me está hablando, algo que me muestra algo más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, tiene que ver con algo más. O sea, ¿es un auto? Bueno, sí, un auto, pero ¿qué hace un auto? Conduce, entonces puede ser que metafóricamente es como yo me conduzco en la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo yo estoy llevando mi vida. Entonces, abrir preguntas con los sueños, ¿no? Entonces, si aparece una mujer con una actitud que para mí es irreconocible, y yo digo, ay, ¿por qué soñé con esta mujer que estaba gritando ¿no? Y hablando de esa manera? Yo nunca hablo así, ¿no? Yo nunca hablo así y empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿No será que me está queriendo decir algo o no será que... Y empezar a hacernos esas preguntas, ¿no? Como no dejarlo simplemente como tan abierto, pero sí aparecen muchas manifestaciones en los sueños, ¿no? Son claves. Por lo tanto, ¿tú crees que en los sueños cada detalle tiene importancia y tiene un significado y un sentido? No, para mí no. O sea, para mí no todos los sueños son significativos, ¿no? Para mí no todos son significativos. Yo sé mucho, mucho que trabajo con mis propios sueños también. Tengo mi cuaderno de sueños, los anoto, los voy analizando, vuelvo años atrás y es muy interesante. Y para mí no todos son significativos, muchos son simplemente como, también se limpia mucha basura ahí, ¿no? Hay como todo un sistema que se llama sistema linfático, que tiene que ver con esa elaboración en cuando dormimos de, bueno, esto sí queda, esto es importante, esto no es importante, esto lo voy a dejar de lado, y todo eso sucede también. Y a veces hay sueños que son, bueno, como imágenes así de restitos ahí que no son tan significativos. Y otros sueños sí son mucho más importantes, más simbólicos. También podemos pedirle, ¿no? Antes de dormir, hacer simplemente el ejercicio de hacernos una pregunta con conciencia, ¿no? Con convicción y pedirle a nuestro inconsciente, a nuestra alma, como cada uno quiera, que nos dé una respuesta a los sueños. Y me ha pasado de tener muchas respuestas a los sueños, con ese simple acto de pedirlo, ¿no? Sí, meditar un poquito en la imagen, en el problema y después lanzar una pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿cómo puedo resolver esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué actitud puedo tomar? Y de repente hay un sueño que nos muestra una actitud adecuada para hacer algo en la vida que nos va a resolver esa situación, por ejemplo. Y es tan simple como pedirlo, ¿no?
Una de las cosas más bonitas del universo de Carl Jung es cómo cuando empezamos a trabajar con la sombra y a prestarle atención a todo lo que no le hemos prestado atención, cómo empiezan a haber sincronicidades, cómo empiezan a haber señales por todas partes y cómo hablan fuerte los sueños, ¿no? Esto me parece precioso. ¿Qué opinión tienes de este fenómeno? Sí, yo lo asocio mucho con el despertar espiritual, ¿no? Como cuando tenemos ese despertar de conciencia, yo creo que se multiplican las sincronicidades. Ya estaban y las vemos y a veces nos damos cuenta que ya pasaba, pero no las veíamos, pero creo que también se multiplican a veces, ¿no? Como que hay más. Es para quien tiene ojos para ver eso, ¿no? Como leer entre líneas la vida, digo yo siempre. Y eso tiene que ver con una actitud que tomamos frente a la vida, ¿no? Porque nosotros podemos tener una actitud más inconsciente que es simplemente relacionarnos con el mundo material como si no existiera nada más que la materia, ¿no? Y los hechos son hechos y no pasa nada y nada me está queriendo hablar. Y la otra actitud es una actitud que tiene que ver con, bueno, la actitud simbólica, que es tener esta perspectiva de que el mundo me está hablando, ¿no? Y la realidad es simbólica. Entonces, y las sincronicidades existen. Entonces, que son estas coincidencias significativas, ¿no? Una sincronicidad, por ahí para las personas que no saben, es cuando un hecho interno, subjetivo, coincide con algo externo, ¿no? Pero algo significativo y muy, muy increíble, ¿no? Como el ejemplo más conocido es el del escarabajo, ¿no? Que Jung tenía una paciente que tenía como estaba trabado su proceso, ¿no? Y él no lo podía destrabar y ella le había contado de que había soñado con un escarabajo y de repente aparece un escarabajo golpeando, ¿no? A la ventana, en la sesión, y cuando ella lo ve, bueno, y uno le dice, mirá, el escarabajo que viste, y ella le impactó mucho y tuvo una transformación. Bueno, eso es una sincronicidad, ¿no? Un hecho significativo que tiene una transformación, eso es lo importante. Y sí es importante, a veces pasa mucho con la música también, ¿no? De repente suena una canción y hay una frase o algo que habla justo de algo que nos está pasando, ¿no? Eso también pasa. Conocer ciertas personas en determinados momentos que tienen que ver también con nuestro proceso, eso pasa mucho, ¿no? Cuando trabajamos la sombra, ¿se despierta mucha creatividad en nosotros también? Sí, sí, también se despierta mucha creatividad porque pensemos que todos los contenidos de lo inconsciente o los complejos, lo que hacen es como que nos roban energía, ¿no? Vamos a verlo así. Nos quitan energía psíquica, o la libido que también se llama. Y porque esa energía está a disposición de ese contenido inconsciente, ¿no? Cuando yo logro identificarlo, sanarlo, libero esa energía y ahora está a disposición para algo más creativo, para que yo pueda hacer otra cosa con mi vida. Ya no estoy tan pendiente, ¿no? De si, bueno, si me rechazaban cuando era chiquita, porque me deja de importar. Eso es lo lindo, esa es la gran liberación que yo por eso digo que es tan importante, ¿no? Y es tan hermoso poder ver la sombra y sanar, porque de repente hay mucha paz, ya lo que te importaba ya no te interesa, es como uno sana, puede perdonar, se perdona, ¿no? Y se ve como la vida como una manera más constructiva. Y sí aparece mucha creatividad. Sí, en todo sentido, ¿eh? En todo sentido, ya sea la creatividad artística de crear no artísticamente algo a través de alguna técnica, digo, o la creatividad en empezar a escribir o vincularse de una manera mucho mejor, ¿no? Eso también es creativo, ¿no? O buscar nuevos espacios, abrirse a tener nuevas experiencias, ¿no? Está bueno. ¿Hay algún ejercicio que podamos empezar a hacer en casa para empezar a conocer nuestra sombra? Y bueno, en principio la actitud, ¿no? Que tener la actitud y la predisposición de decir, bueno, reconocer que algo de mí yo no conozco, que no debo saber. Yo creo que empezar a observar, por ejemplo, esto de los sentimientos exagerados es una buena forma, ¿no? Empezar a ver dónde reaccionamos, dónde sobre reaccionamos cuando alguien nos dice algo. Esto de los enojos que decía antes, ¿no? Cuando nos enojamos mucho, prestar mucha atención a eso, ¿no? Prestar atención al enojo, cuando es sobredimensionado a ciertas expresiones, ¿no? Como esto que decía, yo soy así. Cuando decimos yo soy así, bueno, prender ahí la lamparita y decir, ¿por qué yo soy así? Capaz que, ¿de dónde viene esto, no? Y empezar a cuestionarnos, a hacernos preguntas. Eso me parece súper importante. Parece simple, pero hacernos preguntas, ¿no? Como, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me enojo de esta manera? ¿No será que me pasa algo en relación a esto? ¿De dónde viene esto, no? Y ahí empezar como a ir hacia atrás a buscar el origen de dónde se produjo eso.
Pero es importante esto, ¿no? Porque si nosotros no tenemos la actitud, la predisposición, no va a funcionar. Por eso no funciona ir a decirle a las personas, ¿no? Viste, que a veces hay personas que tratan de cambiar a otras y es tipo, no funciona. O sea, si una persona no quiere ver, no podemos ayudar a nadie que no quiera ayudarse. Y después, bueno, depende de qué se esté manifestando de la sombra, porque si es algo en relación a un polo, por ejemplo, si yo tengo una actitud, eh, por ejemplo, muy, no sé, soberbia, por ejemplo, ¿no? Hay personas que, ay, mira, qué soberbio que es, me re molesta que sea soberbio, bueno, pero atrás de esa soberbia probablemente haya un sentimiento de inferioridad, por ejemplo, que se está compensando, porque eso hace de todo el tiempo la psique, ¿no? Compensa. Entonces, en mi conciencia, yo tengo soberbia, pero en mi inconsciente puede ser que haya mucha inferioridad y la estoy compensando con esa actitud. Entonces, bueno, que hay que trabajar. Lo contrario, ¿no? Que es la humildad, pero pudiendo reconocer qué hay atrás de esa soberbia, ¿no? No es simplemente soberbia. Por eso hay que parar el prejuicio. Es muy importante para ver nuestra sombra, no juzgarnos, no simplemente criticarnos y decir, ay, mira cómo soy, mira lo que tengo, mira lo que me pasa, porque eso lo hace peor, hace que uno se cierre más. Por eso los espacios terapéuticos son espacios donde no juzgamos, ¿no? Donde, para que las personas puedan expresarse libremente y ver la verdad desnuda, como dice la alquimia, ¿no? Ver la verdad desnuda. Para eso es necesario frenar el juicio, ¿no? Y ser compasivos. Entonces, Y quizás el sentido del humor, ¿no? Reírse de toda la seriedad de la vida, ¿no? Y de la sombra, ¿no? Yo creo que allí es importante para mirar de frente a la sombra y reírse. Qué mejor que sí, eso, ¿no? sí, es verdad. Aparte, sí, tampoco hay que tomarse tan en serio, ¿no? El trabajo interior, porque también puede ser una inflación, ¿no? Como mucha seriedad, mucha solemnidad, ¿no? Tiene que ser algo lúdico, está bueno esto de que sea algo lúdico, divertirnos, ¿no? Tomarnos la vida como un teatro, como un juego. Yo creo que esa es una actitud de la vida, ¿no? Hay gente que como lo critica, pero es una actitud. Bueno, estoy acá. Soy un alma que vengo a evolucionar, que vine a aprender cosas. Yo creo que lo veo como algo lúdico, que a mucha gente le sirve, ¿no? Como estoy aprendiendo, las personas son espejos en los cuales yo puedo ir viendo cómo voy proyectando y que me van devolviendo. Y ese es un ejercicio que podemos empezar a hacer, tener como esta actitud simbólica en la vida, ¿no? Empezar a ver la vida con otra mirada, con otros ojos, ¿no? Como, bueno, ¿qué me está queriendo decir, ¿no? ¿Por qué esta persona que está acá? Tampoco volverse loco, ¿no? Porque hay personas que se vuelven locas con el trabajo interior y de repente absolutamente todo, y me parece que ya es mucho, ¿no? Pero eso viste que son como todo el tiempo hay que ir haciendo como discernimientos, ¿no? De esto del trabajo interior. ¿Realmente el inconsciente es tan grande dentro de nosotros y gobierna tanto nuestra vida, más de lo que nos pensamos? Creo que sí, que es la parte invisible, ¿no? Que es lo que, de donde nacen muchas de nuestras actitudes, muchos de nuestros comportamientos que ni siquiera sabemos por qué actuamos de esa manera. Y si queremos como llegar a conocer un poquito más de quiénes somos realmente, es inevitable, hay que pasar por ahí, ¿no? Y un dice, es el primer trabajo que hay que hacer. Eso lo dice en el tomo, bueno, en Arquetipos de Inconsciente Colectivo habla de eso. Es el primer trabajo que tenemos que hacer es el trabajo con la sombra, inevitablemente. Porque aparte, pensá que cuando somos muy chiquitos, como contaba antes, ahí se empieza a forjar mucho de nuestra personalidad y somos completamente inconscientes. ¿Quién recuerda qué pasó cuando tenía 1 año, 2 años y menos cuando estábamos en la panza? Que bueno, la medicina clásica dice que no deberíamos recordar, pero la psicología transpersonal dice sí, recordamos, hay mucho mucho material que pasó de nuestra madre a nosotros, emociones, y ahí empieza, ¿no? Imagínate si pensamos en el inconsciente colectivo, o sea, puedo conectarme con toda la historia de la humanidad, con distintas épocas, captar símbolos, deidades, tener experiencias. En estados ampliados de conciencia a veces hay experiencias filogenéticas. Entonces las personas vivencian, por ejemplo, ser un animal o ser una planta, ¿no? Y vivencian, pero con un nivel de detalle increíble, ¿no? Como el vuelo de un cóndor y sienten como la mecánica del ala, cómo se mueve, de una manera que era imposible que lo sepan. Entonces son experiencias filogenéticas, ¿no? Entonces como compartimos como una gran matriz, ¿no? Con todo lo que está en el planeta. Eso es increíble. Entonces yo creo que sí, que es muchísimo. Y que es hermoso. Parece un misterio hermoso para explorar. Y bueno, con los cuidados que hay que tener, ¿no? Con los cuidados que hay que tener. Y porque también es un mundo que nos puede llevar, dependiendo de nuestra actitud y cómo encaremos esa confrontación con lo inconsciente, va a ser o una construcción o algo muy destructivo, ¿no? Están las dos vías siempre abiertas. Estamos en el mundo de la dualidad, entonces
tenemos esas dos vías también, ¿no? Qué fascinante, Natalia Borguesán. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Ojalá este mensaje llegue a muchas personas y te invito a seguir hablando del maravilloso universo de Callung en futuros programas, si te apetece. Sí, María, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Lo disfruté muchísimo. Me encanta hablar de esto y bueno, espero que les sirva, ¿no?, a las personas que se encuentren con esto.